Shalom, amados hermanos, que la paz del Mesías está con cada uno de ustedes. Estamos de nuevo aquí con Hechos 7 y tenemos el estudio sistemático para el día de ahora. Vamos a iniciar, pero antes también vamos a hacer una bendición, porque cada vez que leemos las escrituras tenemos que hacer una bendición por respeto y por amor a su palabra. Vamos a hacerla y voy a tener dos traducciones acá para que podamos empezar a meditar en ellas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu v'nizbotav v'tzivanu al debri Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos para darnos tu Torah. Bendito sea ya, dador de la Torah, en el nombre del Mashiach, Yeshua. Amén y amén. Estaba haciendo los cortes de este video y se me frizó en la que estábamos haciendo de primero el Hechos 6, pero vamos a seguir con mi celular a ver cómo queda. Vamos a empezar lo que es el estudio 7 para este día y vamos a empezar que este capítulo 7 es muy hermoso para mí. Cuando usted comprenda lo que está hablando aquí Esteban, se le va a erizar su piel, saber que los Shalía, los primeros Shalía, eran conocedores de la Torah y la recitaban verbalmente, ya grabado en su mente y en su corazón. Hermoso. Vamos a hablar de ello. Vamos a ver. Y dice así: el sumo Cohen, el Cohen Gadol quiere decir, dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo: varones hermanos, varones Ahim y padres Abot, oíd, el Elohim de la Kabot, de la gloria, apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Quería explicar un poco. Estamos leyendo la continuación del capítulo 6, donde Esteban había sido apresado y estaba ante el concilio, ante los gobernantes, y estaba hablando de estas palabras. Después que el Cohen Gadol dijo: ¿es esto así o así es esto?, él empezó a decir y empezó a hablar sus palabras referente a la Torah. Y la vamos a ir viendo. Dice: y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A quién le estaba diciendo? Estaba recitando lo que es Génesis o Bereshit. Y esto se lo dijo el Eterno a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Taré, porque Taré era el padre de Abraham, Elohim le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando aún él no tenía hijos. Vamos al 6.
Y le dijo Elohim: así que tu descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltrataría por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Elohim, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y servirán en este lugar. Quiere decir que el Eterno siempre ha advertido a Israel en lo que viene para ellos. Porque aquí ya le está diciendo: ustedes van a ser siervos, pero yo voy a rescatarlos del lugar donde vayan. Y vamos a ir comentando sobre lo que pasó en el 7.1, que aquí el sumo Cohen, cuando estaba entrevistando a Esteban, le dijo: ¿es esto así? Cuando vio el rostro de Esteban, que estaba como un Malach, pero él no es que no entendió, sino que no le puso cuidado, no le importó lo que él vio. Y dijo: ¿qué es esto así? Mas Esteban no paró y empezó a hablar. Y dijo: escuchen a Ahim y a Abot, padres. El Elohim de Cabot, que se manifestó a Abraham, apareció a nuestro padre Abraham, a nuestros padres, cuando él estaba en Mesopotamia, cuando él estaba en ese lugar que el Eterno lo llamó, antes que habitara en la tierra de Harán, porque después de que le habló en Mesopotamia, nuestro padre Abraham se fue para Harán. Aquí empieza a dar las buenas nuevas el Eterno a Abraham, a proclamar la historia de nuestro padre Abraham. Entonces, quiere decir que los primeros Shialahim usaban la Torá para evangelizar, como diríamos en griego. Usaban la Torá para transmitir las buenas nuevas, porque así es como se traduce correctamente, las buenas nuevas, para llevar el mensaje de salvación y darnos la evidencia que ellos nunca dejaron de ser judíos practicantes de Torá, de la mal llamada ley. Porque aquí Esteban está recitando la Torá, está hablando del libro de Bereshit, de Génesis, porque esa era la evidencia grande que tenemos ahora cuando leemos de que ellos predicaron, enseñaron en base a las escrituras, ya que el Brit Hadasha todavía no había sido escrito. El Brit Hadasha fue escrito 70 años después, ya en esos años se escribió, o digamos se recopiló. Cuando empezó Pablo a predicar y que el Eterno lo llamó, ahí empezaron a escribir los evangelios. Desde el año 45, después de Mashiach, creo que empezaron a los Shalías, tanto Pablo como los otros que escribieron. Entonces, regresando a lo que estamos leyendo, aquí estaba citando Esteban Génesis, Bereshit 12.1. Leemos de las buenas nuevas. ¿Qué le dice a Abraham? Sal de la tierra de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. El patriarca tenía una fe admirable, absoluta. No sé cómo logró tener esa fe, no sé cómo la adquirió, porque el Eterno solo le había hablado. Y él ciegamente salió de su casa, salió de las tierras de Mesopotamia y se dirigió al lugar donde el Eterno le dijo. Esa es una fe ciega, ya que escuchó la voz y obedeció. Por eso es que es fe, porque ahí es donde confundimos también. No sabemos la definición de fe. La definición de fe no es decir yo creo nomás, porque dice también las escrituras que hasta los demonios creen pero no obedecen.
Entonces, la fe genuina es creer y obedecer. Porque si no, no es una verdadera fe. La tomo y la pongo por obra. Esa es una verdadera fe, perdón. Esto que vuelve a hablar en Génesis, en Hechos 7:4, está en Génesis 11:31. Usted puede ir subrayando ahí que Hechos 7:4, aquí Esteban está hablando de Génesis o Bereshit 11:31. Y también está relatando de 15:7. Miren cómo usa la Torah, ya se la sabía de memoria. Porque en ese tiempo todavía no había sido puesto ni capítulos ni versos, era un solo recorrido. Aquí ya Esteban todavía no habían ni comas, así como tenemos ahora, que él iba relatando y solo iba recordando o de lo que él había adquirido de memoria, relatando la historia de nuestro padre Abraham y de nuestro pueblo. El Eterno prometió a Abraham darle la tierra de Canaán, cumpliendo la promesa así a Abraham y a los descendientes. Y ahora vemos que en las tierras de Canaán, que ahora es Israel, viven los descendientes de Abraham. No, aclarando que no viven todos, pero el Eterno cumplirá, porque Él va a llevar toda la descendencia de Abraham hacia las tierras que Él prometió. Y eso es físico. Se va a hacer físico. Existe una promesa espiritual, pero siempre se va a completar con un cumplimiento físico. Y dice el 7:5, sigue hablando. Y citando de la Torá, Esteban está hablando pura Torá. Y lo que menciona aquí está en Bereshit 12:7. También habla del 13:15, del capítulo 15, desde el verso 3 hasta el 18. Imagínense cómo sabía este hombre la Torá. En esta ocasión todavía el Eterno le había dado tierra, no había dado tierra a Abraham, ya que anduvo ambulante por esas mismas tierras. Pero le prometió darle por posición a su descendencia después de él, cuando todavía no tenía descendencia Abraham. No tenía hijos. Vamos al 6. Y le dijo, Elohim, así que de su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que lo reduciría a servidumbre. Este sermón lo sustrajo de Génesis, ya que lo encontramos en Bereshit 15:13. Entonces Abraham sabía lo que sucedería a Israel, porque el Eterno ya se lo había dicho. Y se lo había dicho de antemano, que estaría en el exilio, que iban a ir esclavos hacia Egipto. Entonces no fue sorpresa para Abraham. Pero el país donde irían, él después lo juzgaría por el maltrato y la esclavitud que le dieron a los hijos de Israel. En Egipto, ellos primero los recibieron bien, pero después sabemos que los esclavizaron y les dieron amargura de sus días. Pero el Eterno promete que después de todo eso, saldrán de allí y dice, y me servirán en este lugar, refiriéndose a la tierra de Canaán, que ahora es Israel, a la tierra de Israel. Y dice el 8,
y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac y Jacob a los 12 patriarcas. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso es esto. Entonces, hay un pacto que primero le da la promesa de la tierra, luego el pacto de la circuncisión, que en hebreo es Brit Milá, el pacto de la palabra, lo que acabamos de hablar en el capítulo 6, que la palabra tiene varias definiciones. Tiene la definición de Tabar, Milá y Torah, porque eso hacen un conjunto de palabras que se está refiriendo a la misma palabra del Eterno. Entonces el Eterno le dio el pacto de la circuncisión a Abraham. Esto lo encontramos en Génesis, Bereshit 17, del capítulo 10 al capítulo 14. Para aquellos que dicen que los shalías dejaron de ser practicantes de Torah, dejaron el judaísmo y se convirtieron al cristianismo. Esto es otra cosa que desvirtuaron la palabra. Y dice el 9. Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Elohim estaba con él. Los patriarcas se sintieron celosos con José por muchas razones, que se sentían suplantados por todo lo que José era con su padre, la relación que ellos tenían. Y él era el preferido, pero sabemos todos que José era escogido por el Eterno, además de que él se ganó todas esas bendiciones que él alcanzó. Así que Esteban recuerda todo lo que le pasó al patriarca José. Y esto está en Génesis, Bereshit 37, desde el 2, 4 hasta el 8. Usted puede leer y ahí usted se va a dar cuenta. Haga una relación con Hechos 7, 9. Y dice el 10. Y libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia, Gesed y Jodmá, sabiduría, delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grandes tribulaciones, y nuestros padres no hallaban alimento. Y dice el 12, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Este verso del 7:10 está en Bereshit 39, desde el verso 2 hasta el verso 23. Usted lo puede leer y se da cuenta de que Esteban está hablando de Bereshit. Y de Génesis 41, Bereshit 41, desde el verso 38 hasta el 44. Y seguimos leyendo en el 7:11. Nos damos cuenta que también Esteban agarró de Bereshit 41, del verso 54 hasta el 57. También relacionó el Bereshit, del 42, del verso 5, y lo juntó y iba narrando la historia de nuestro pueblo. Y en el capítulo 7:12 está también hablando de Bereshit 42, del verso 1 y 2. Hermoso. Prácticamente Esteban era alguien que era como una persona que servía en las mesas. Y no era cualquiera, porque era una persona que conocía la Torá. Y eso le da mucha importancia, porque era un hombre muy sabio de Torá. Amén.
Y dice el 7:13. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Curiosamente, la vida de Joseph está relacionada con la vida de Machía. Porque miren acá, Joseph a la primera no se le da a conocer a sus hermanos, los reconoce él. La historia está que Joseph reconoce a sus hermanos cuando los ve, pero no se manifiesta a ellos. Lo mismo hizo Machía cuando vino la primera vez. Él los conoció a sus hermanos, los reconoció cuando vino a la tierra de Israel, pero no se manifestó a ellos, no se dio a conocer a ellos. Digamos, no a todos completos, porque ahí es donde me interpretan mal. No a todos. A algunos se les dio el privilegio de que el Machía se les reveló. Pero este verso tiene mucho que ver porque Machía en la segunda venida se va a revelar a todo Israel. Y aquí dice que en la segunda visita que hicieron los hermanos de Joseph, se reveló a los 12, haciendo así de que todos los 12 tenían que estar juntos para que el Machía se revelara. Así va a suceder. Porque Joseph es una figura del Machía. Y dice el 14. Y enviando Joseph hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Aquí hay otra controversia también, de que en el Brit Hadassah dice 75 y en la Torah dice 70. Pero cuando hacemos el conteo, incluyendo la Shekinah o la Kabod del Eterno, contamos 75, juntos con los que murieron en el camino. Así que descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Aquí Esteban está recitando cuando trajeron a los patriarcas a la misma tumba donde está Adán y Eva, el patriarca Jacob, el patriarca Isaac y sus esposas. Y dice el 17, pero cuando se acercaban el tiempo de la promesa que Elohim había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Entonces la promesa de Abraham se empezó a cumplir en Egipto. Pero hasta el día de ahora se está cumpliendo, porque la descendencia de Abraham sigue y sigue, y no va a parar. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a Joseph. Este rey, usando de astucia con nuestros padres, maltrató a nuestros padres a fin que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Y ya conocemos la historia de que este faraón mandó a matar a todos los varones, porque no querían que la descendencia se multiplicara. Pero con los planes del Eterno nadie puede. Entonces, Moshe sobrevivió a toda esta persecución. Y dice el 20, en aquel mismo tiempo, dice, nació Moshe, ese niño hermoso, y fue agradable a los ojos de Elohim, y fue criado 3 meses en la casa de su padre, refiriéndose al padre de Moshe, con su madre Jocabed. Pero, siendo expuesto a la muerte, a la hija de Faraón le recogió y le crió como un hijo suyo. Y fue enseñado Moshe en toda la sabiduría de los egipcios
y era poderoso en sus palabras y en obras. Entonces Moshe tuvo las dos enseñanzas, tanto de los padres naturales como los padres adoptivos. Era un personaje con mucha sabiduría. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Pero quien puso en el corazón de Moshe esto fue el mismo Abacados. Y al ver uno que era maltratado, le defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Elohim le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Entonces, Moshe, él ya sabía que el Eterno lo iba a mandar, porque ya le había hablado. Y dice, él ya había comprendido eso, pero los hijos de Israel no habían comprendido que el Eterno había escogido a Moshe para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y al día siguiente, dice, se presentó uno de ellos que reñía, aquí contando Esteban, y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno con el otro? Así le digo ahora, hermano, ¿por qué se maltratan unos con los otros? Si no somos Israel. Bueno, aquel que se maltrate uno con los otros, pero que no sea Israel. Que lo maltrate otro que no sea Israel. Pero aquí Moshe le dice, mira, ¿por qué se maltratan si son hermanos? Moshe no podía entender eso. Entonces, ¿quieres tú matarme cuando mataste ayer el egipcio? Le dice la persona que le está llamando la atención Moshe. Al oír estas palabras, Moshe huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Nótese bien que aquí Moshe vivió después de todo eso que lo persiguieron por haber matado al egipcio, se fue a vivir a Madián. Pasando 40 años, un Malak se le apareció en el desierto, fuego, en el monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Mire, aquí Esteban está resumiendo toda la historia de Bereshit en referente a Moshe. Entonces dice Moshe, mirando esa maravilla, esa zarza ardiente, y aquí menciona a Esteban que era un Malak que Moshe pudo ver. Y acercándose, viendo la visión, Moshe, vino a él la voz del Eterno. Entonces, antes que se acercara Moshe, la voz se dejó oír y Moshe la escuchó. Y le dice, yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Y Moshe, temblando, no se atrevía a mirar. ¿Cómo se sentiría? Cualquiera, ¿no? Que escuche una voz, y para más en el desierto, y que le diga, yo soy el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Y luego dice el 33, y le dijo el Adón, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra, Kadosh. Ciertamente he visitado la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he descendido para librarlos ahora. Pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moshe, a quien habían rechazado, porque el pueblo lo rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador, como gobernante y como juez? A este que rechazaron, Elohim lo envió. Elohim como gobernante y libertador por mano del Malak que se le apareció en la zarza.
Este verso, notamos acá que Esteban lo está interpretando, porque si vamos al relato de Bereshit, no habla sobre la aparición del ángel. Pero aquí dice que por mano del ángel que estaba en la zarza, y luego oyó una voz que le habló. Todas estas cosas él las leyó, pero las está interpretando aquí. Entonces no es malo interpretar. Es correcto lo que está haciendo Esteban. Y dice el 37, este Moshe, el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará Adonai vuestro Elohim de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. El profeta que dijo Moshe ya no vino ahora que estás esperando para escucharlo. Él ya vino. El profeta es Yeshua HaMashiach. Y él dijo, Moshe dijo, el que tenga oído que oiga. El que oiga su palabra. Nótese bien que dice Moshe que el profeta que va a venir como él, a él escuchad. Y Mashiach, ¿qué decía? El que tenga oído que oiga. Entonces, amado, aquí nos está diciendo Mashiach, mira, yo soy el profeta al que tienes que escuchar. Y si usted no lo cree, pues ese es su problema ya. Pero aquí tenemos mucha evidencia que no podemos cerrar los ojos. Amén. Y dice el 38. Este es aquel Moshe que estuvo en la congregación en el desierto con el mala que hablaba en el monte Sinaí. Y que nuestros padres y que recibieron palabra de vida que darnos. Este Moshe que estuvo con la congregación en el desierto con los hijos de Israel, este mismo Moshe hablaba con Yeshua. Hablaba con él en el monte Sinaí. Y con nuestros padres, porque nuestros padres oyeron la voz y temblaron cuando lo oyeron. Y dice que no me hable esa voz. Y pusieron a Moshe, vaya, que te hable a ti. Y después tú nos dicen a nosotros. Y Moshe dijo, bueno. Le comunicó Moshe al Eterno. Dicen que tienen temor de oír tu voz. Y que todas las cosas que quieres decirles a ellos, me las digas a mí y yo se las puedo decir a ellos. Y dijo el Eterno, bueno, eso es bueno lo que han dicho. Y dice acá, reconociendo a Esteban, que las palabras que recibió Moshe eran de vida, refiriéndose a la Torá. Esteban reconocía que la ley era palabra de vida. Y ahora, ¿qué dicen los hombres? Que esa palabra ya está vieja, que esa palabra ya está caduca, que está fuera de tiempo, que está fuera de tiempo del que vivimos. No se equivoque. El ser humano es necesario que tenga un camino, algo que nos han dejado, un manual, porque ese es el manual del ser humano. Y hacen un ejemplo, y es perfecto el ejemplo que ponen. Usted cuando compra un electrodoméstico, algo como un aparato eléctrico, si usted no lee el manual de ese aparato, usted lo va a echar a perder. Lo conecta mal y ¡pum! Igual es el ser humano. Si él no camina por esas instrucciones que el Eterno ha dejado, allá se va a ir a estrellar. Y él no sabe ni con qué. Porque no tiene el manual
donde debe de caminar. Y esto es sencillo. Nada más que nosotros lo hacemos difícil las cosas. Y dice el 7:39, en el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon en sus corazones y se volvieron a Egipto. Entonces ellos no se regresaron físicamente, sino que en su mente se regresaron. Porque nuestros padres no quisieron obedecer y eran rebeldes, incircuncisos de corazón y de oído, y rechazaron a Moshe, y no solamente a Moshe, sino al dador de la vida, y lo rechazaron en sus corazones porque su mente estaba en Egipto. Y como repito, no se regresaron físicamente, sino que en su mente estaba Egipto. Ellos, su mente estaba allá en Egipto, o ya andaban en Egipto adentro. Ellos con su mente estaban en Egipto y no quisieron obedecer. Y ahí es donde dice, ya ve que el pueblo de Israel es rebelde. Todos somos rebeldes, porque todos somos Israel. Porque cuando se trata de reconocer los errores, señalamos a otro, como cuando Adán pecó. No, esa mujer que me diste fue la que me hizo que yo pecara. No reconoció su error, sino que señaló a otro. Y ese problema tenemos nosotros. La casa de Judá estaba ahí, por eso solamente ellos. No, ahí estaban las 12 tribus. Todo Israel estaba allí. Y todos los 12 tribus desobedecieron al Eterno. Y dice el 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y esto se apartó y los entregó. Elohim se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los chamaín, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios que en el desierto por 40 años, casa de Israel, ahí están todos, antes bien llevaste el Mizcán de Moloch y las estrellas de vuestros dioses Refán, figuras que os hiciste para adorarlas? Transportaste pues más allá de Babilonia. Aquí el Eterno, por medio del profeta Jeremías, ya había dicho también que la casa de Judá, y no solo la casa de Judá, sino que Israel todo, iba a llegar a Babilonia y más allá de Babilonia. Y aquí estas personas acorralaron a Aarón para que le hicieran el becerro. ¿Qué tenía que hacer Aarón? Si era multitud de personas, porque querían seguir en las mismas prácticas de Egipto. Y la excusa era que Moshe no regresaba, esa era toda la excusa. Mas Elohim, como lo ve todo, se apartó de ellos cuando vio lo que estaban planeando hacer, lo que estaban haciendo. Ellos estaban con sus mismos pecados de allá, de Egipto. El Eterno se apartó y los entregó a los demonios porque adoraron ídolos, ya que ellos decían que estaban adorando al ejército de los chamaín, pero eran puros demonios porque detrás de un ídolo
Lo que se mueve son puros demonios, tal como está escrito en Jeremías 19:13. Usted corrobore ahí y subraye. Y también el profeta Amós habló sobre esto. Está en el 5:25 y en Jeremías 25 desde el 9 hasta el 12. El Eterno sabía hasta que iban a llegar a Babilonia y llevarían su idolatría y más allá, ya que recordemos que la casa de Israel está en toda la tierra. Y dice el 44, y tuvieron nuestros padres el Mizcán del testimonio en el desierto, como habla ordenado Elohim cuando dijo a Moshe que lo hiciste conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Elohim arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Elohim y pidió proveer Mizcán para el Elohim de Jacob. Mas Sholomo le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en tiempos hechos de manos, como dice el profeta. Y nótese bien que esto está en Primera de Reyes 6, 1, 38. Usted puede irlo a buscar, lo que está hablando Esteban. Que todo lo sacó de la Torá y profetas. Aquí Esteban dice, así como llevaron los ídolos, este está hablando del 7:44, así como llevaron los ídolos, juntos llevaban el Mizcán de reunión. Como se puede decir, 2 en 1, mixteado, todo, tanto el paganismo como las cosas kadosh. Entonces esto de la mezcla no es desde ahora, sino desde que salieron de Egipto ellos ya venían con todo eso. Ya venían con todo eso. Es triste que Israel siempre ha tenido las cosas kadosh y el paganismo, pero nosotros tenemos que separar eso y saber qué es lo que el Eterno le agrada y qué es lo que no le agrada. Lo que está sucediendo ahora de esta mezcla no es desde ahora, no es nada nuevo. En el capítulo 45 habla que por medio de Yosef, de Yahoshua, se introdujo a la tierra de los gentiles. En ese tiempo estaba Canaán ahí, los cananitas. Y introdujeron las cosas que recibieron del Padre, del Abacados, refiriéndose al Mizcán y a todos los utensilios que hicieron, que eran cosas kadosh, sagradas, apartadas, y todas las ordenanzas y estatutos que Elohim les dio a todo Israel. Pero repito, como repite aquí Esteban, venían mezcladas con paganismo. Y ahí venían las 12 tribus, todo Israel participó. Pero Elohim, que es tan bueno, Él siguió cumpliendo la promesa e introdujo al pueblo de Israel a la tierra que había prometido. Le prometió a nuestros padres la tierra de Canaán y se la dio. Y llegó los días de David. Y David halló Gesed, dice la palabra, halló gracia. Halló gracia delante de Elohim y le pidió al Eterno construir una casa. Y esto está en el capítulo 48, están pronunciando las palabras de Isaías 66 en el verso 1 y 2. Porque por medio del Rúa, David profetizó esto. Y dice el 51.
47, perdón. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra del estrado de mis pies, ¿qué casa me van a edificar? Dice el Adón. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro serviz son ustedes, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu, al Ruach HaKodesh, como vuestros padres. Así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que pronunciaron de antemano la venida del justo, de quien nosotros ahora habéis sido entregados y matadores, vosotros que recibisteis la Torá por disposición del Malach y no lo guardaste. El Eterno siempre ha tenido a Israel como un pueblo duro de servicio, ya que son incircuncisos de corazón y de oído, ya que no obedecen ni con su mente, ni con lo que escuchan con sus oídos. Por esa razón contritan al Ruach HaKodesh, como dice Esteban. Yo solo estoy repitiendo lo que dice Esteban. Así los antepasados de nuestros padres, dice Esteban, persiguieron a los profetas. Algunos los mataron por causa de que anunciaron de antemano, por escrito, la venida del justo, refiriéndose a Mashiach, de quien ahora vosotros entregasteis y matasteis. Entonces vuelve a decir Esteban que ya la anunciación del justo, Mashiach, ya estaba anunciada por la Torá y los profetas. Ustedes dicen, nosotros recibiste la Torá por disposición de un Malach de Elohim, y ni siquiera así la guardaste. Ni siquiera así la practicaste. No quisiste obedecer. No quisiste escuchar. Y dice el 7:54, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes contra él, porque así es, amado. No nos gusta escuchar lo que nos dicen la verdad, porque es un choque contra el espíritu de rechazo. Pero Esteban, lleno de Ruach HaKodesh, puesto los ojos en los chamaín, vio la Kabod de Elohim. ¿Y quién es la Kabod de Elohim? Vamos a ver aquí qué es lo que nos dice Esteban. Vino la Kabod de Elohim a Yeshua, que estaba sentado a la diestra de Elohim. Y entendamos qué es la Kabod del Eterno, la presencia, la esencia, la manifestación del Eterno. Y aquí Esteban dice que vio la Kabod de Elohim, a Yeshua, sentado a la diestra de Elohim, a la derecha quiere decir. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra del Todopoderoso, de Elohim. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él. Porque así es. Se tapan los oídos y cierran los ojos para no escuchar. Porque eso ya está profetizado. ¿Qué harían los que rechazan la verdad? Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies del joven que se llamaba Saulo, al llamado Pablo. Saulo es Shaul es su nombre hebreo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba. Nótese bien a quién invocaba Esteban. Y decía, Adón Yeshua, recibe mi Ruach.
¿Por qué no le habló al Padre? Porque Yeshua es la manifestación del Padre. Y por eso le dice, recibe mi rúa. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Adonai o Adoní, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban entregó su rúa a Yeshua, porque él es la cabot de el Eterno, de Elohim, de Yehei-Bahei. Hasta aquí llegamos, amados, en el capítulo 8. Espero haber aportado algo a este capítulo y seguimos en la celebración del Omer. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz y les dé mucho shalom. Amén. Shalom.